desde el versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una vez más leo. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bien, el tema que quiero tratar hoy es un tema importantísimo. Tiene que ver con la creencia que tiene en general la gente de que la educación, la escuela, las universidades, etcétera, están brindando conocimiento neutral. Es decir, que sencillamente tú puedes tomar el 2 más 2 es 4 y usarlo como quieras, ya sea para construir una casa, para adorar a tu Dios, para hacer el mal, para lo que quieras, pero te estamos dando, según dice la universidad, la escuela, un conocimiento neutral. Lo que ahora me propongo es presentarles con las escrituras que no existe ese conocimiento neutral. No se puede enseñar absolutamente nada desde un punto de vista neutral. Es imposible. ¿Qué es lo que tenemos? Siempre tenemos detrás de cualquier enseñanza una filosofía sobre la que se asienta esa enseñanza, un sistema de pensamiento sobre el que está asentada esa enseñanza. Puede ser que la persona que está enseñando, que está impartiendo el conocimiento, no esté del todo consciente de cuál es esa base sobre la que ese conocimiento ha sido edificado. Entonces la persona cree que está enseñando un conocimiento simplemente neutral, cuando ese conocimiento tiene una raíz, es como un árbol, pero tiene debajo unas raíces. El propio profesor puede ser que no sepa qué raíces son, que no las conozca, que nunca se haya dado cuenta, que nunca haya meditado en eso, pero tenemos en el fondo de cualquier tipo de educación, de cualquier sistema de educación, tenemos una filosofía en la base. Ahora, ¿en qué nos afecta esto? Esa filosofía base en este siglo y desde el siglo XX y en muchas otras épocas, esa filosofía base de la educación es una filosofía humanista anticristiana. Es una filosofía que va directamente contra todos los postulados que presenta la Escritura, contra todos los axiomas que presenta la Escritura, contra todas las ideas que presenta la Escritura. Está tomando la bandera supuestamente de la neutralidad, te está diciendo, no te vamos a enseñar religión, te vamos a enseñar valores, como si los valores pudieran estar flotando en el espacio por sí mismos, se pudieran presentar como valores. ¿Cómo vamos a determinar que algo realmente es valioso, que algo realmente es un valor? Solamente en relación a una base. Si en esa base dice que el no matarás es un valor, es un principio que hay que obedecer, pues entonces hay que obedecer ese principio. Pero si la base dice que matarás es el principio a obedecer, entonces, ¿qué valor va a surgir de esa base? Matarás. Entonces, cuando la educación se da engañosamente, se nos dice que se está dando una educación neutral, es una falsedad. Pero como padres de familia, como estudiantes, en determinado momento nos tenemos que chocar como cristianos contra esta filosofía. La Escritura habla de que derribemos estas fortalezas,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál debería ser la base de todo lo que aprendemos? Es cierto que puede haber conocimiento separado de Dios, es que puede haber un conocimiento válido que no esté conectado de alguna manera a Dios. Pues no existe ninguna verdad que no esté conectada con Dios. Dios es la verdad, el Señor es la verdad. Lo que Él diga es lo que ha establecido cómo tiene que funcionar la realidad del universo. Por tanto, no existe ninguna verdad fundacional fuera de Dios. Cualquier cosa que entendamos como verdad y que se demuestre y que se vea que realmente es la verdad, de alguna forma es una verdad que está sometida, que está anclada en la base de la verdad de Dios, de la única verdad fundacional. ¿Cuál es esta verdad fundacional? En las Escrituras, la palabra de Dios se presenta como la verdad fundacional. Es decir, toda palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y nos enseña justamente esta base sobre la que tiene que estar edificada toda enseñanza, toda educación. La Escritura es la palabra de Dios. No hay otra base, no puede existir otra base. Cualquier otra cosa que diga que es la base es una herejía, proviene del infierno. Y este debate ya lo teníamos desde el Edén. En el Edén se está presentando la voz de Dios que les dice a Adán y a Eva que de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este árbol no comerán. Esa era la voz de Dios. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Simplemente vino, puso duda en el corazón del hombre, engañó a Eva y Adán cayó en el pecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? La serpiente dio una palabra distinta, una base distinta a esa educación. Lo que habían aprendido en la escuela de Dios recibió como un contraste en la voz de la serpiente. Y esa voz parecía tener cierta autoridad, parecía tener ciertas pruebas, parecía tener mucho conocimiento, porque las cosas que apuntaba la serpiente le parecieron bien a Eva. Es decir, la serpiente le mostró el fruto y le dijo, mira, este fruto, si ustedes lo comen, van a ser como Dios. Ahí estaba una segunda escuela de interpretación de la realidad, la escuela de la serpiente, la escuela engañosa. Teníamos la voz de Dios, la verdad fundacional, del Dios creador de toda la realidad, pero se presenta la serpiente como si tuviera una verdad fundacional. Ahí estaba Adán, ahí estaba Eva, y tomaron la voz de la serpiente como verdad fundacional. Entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron, nos dice la Escritura. Entonces, esta confrontación de verdades en la base estaba ya desde el Edén. Cuando la iglesia a veces se presenta, les voy a poner un ejemplo. Presentamos una idea de que queremos un gobierno justo, un gobierno que permita la libertad de culto. Pues escúchenme, justamente la libertad de culto es lo que les presentó la serpiente. La serpiente es la que dijo, pueden tener, ahí puede estar la voz de Dios, pero consideren esto y ustedes escojan. Ese libre albedrío, esa libertad de culto es la que la serpiente ha presentado. Lo que Dios ha dicho es la verdad fundacional, es la verdad sobre la que todo tiene que ser edificado. Quitamos la voz de Dios, tenemos a Satanás, tenemos la muerte, tenemos la serpiente, tenemos al dragón, tenemos a los enemigos de Dios, tenemos a los hijos del diablo. Entonces, en esta lucha, en esta confrontación, en las bases, nosotros tenemos que darnos cuenta si realmente creemos que la Escritura es la base fundacional, la verdad fundacional.
decimos que somos cristianos, entonces hemos de creer lo que la Escritura dice. Si no, no somos cristianos. La voz de Dios se ha manifestado a través de las Escrituras, se ha manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Logos, Él es la palabra de Dios que se ha encarnado. Y Él nos ha dado un mensaje. Ese mensaje está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No hay más mensaje. No hay otra cosa que pueda servir de base. Todo lo que construimos, desde el 2 más 2 es 4, tiene que estar sometido a la verdad de Dios. Si no está sometido a esta verdad, hay mentira. Y es una edificación que puede empezar al principio bien con algunas verdades a medias, qué sé yo, y va a terminar torciéndose. Eso es lo que les había pasado a los Gálatas, ¿no? Que habían empezado en el espíritu y acabaron en la carne, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está ahora el problema? Este problema está en nuestra mente, que en la Escritura se le llama el corazón. Es un problema moral que impide que el hombre pueda presentarse y decirle a Dios, Señor, yo creo realmente que la Escritura es la verdad y que realmente creo que todo conocimiento, cualquier cosa, química, física, matemáticas, lo que sea, está íntimamente relacionado con este conocimiento que tú nos has dado, con la verdad de Dios. Creo eso. Pero vamos a darnos cuenta que cuando optamos por una carrera, nosotros estamos eligiendo una carrera y no hay una conexión, no vemos una conexión de lo que nos están enseñando en la carrera y la verdad de Dios. Por tanto, en nuestra mente se está formando una idea. Esta idea es, bueno, Dios tiene una verdad que se llama la Escritura y luego tiene otra verdad que se llama el universo. Entonces, las personas que conocen la Escritura van a tener la verdad espiritual, pero las personas que conocen el universo van a tener la verdad física. Entonces, esta separación que se hace que una persona diga, yo quiero aprender lo físico, lo que enseña la naturaleza, lo que enseña el mundo creado. Entonces, analizo el mundo creado, analizo a los animales, analizo los números, y de ahí salen las matemáticas, la física, etcétera. Pero el momento que yo necesito una verdad espiritual, voy a recién acudir a las escrituras. ¿Entienden el peligro? Desde la base ya hay ese peligro. Creer que la verdad del universo está separada de la escritura. Tengo la escritura, pero también tengo la verdad del universo. Y entonces estoy creyendo que puedo realmente descubrir la verdad del universo sin las escrituras, sin encontrar una conexión con las escrituras. Pues esa es la trampa del diablo. Esa es la trampa. Epistemológicamente se dice la trampa de Satanás. Entonces les da una versión del universo que puede sonar muy cómoda y que puede tener hasta aparente base bíblica, porque Satanás también sabe citar las escrituras, ¿no es cierto? Sin embargo, el momento de la conexión, y el micrófono abierto, por favor, les pido que lo cierren. Bien, les decía, está la verdad del universo y está la escritura como entidades separadas. Esta es la versión satánica de las cosas. Y a partir de eso, si uno cree esa versión satánica de las cosas, va a decir, bueno, entonces la Biblia es para el mundo espiritual y mi estudio del universo es para mi carrera, para mi profesión, para vivir en esta tierra. Eso se llama, en un sentido, deísmo. ¿Por qué? Porque puede uno creer que sí, efectivamente, Dios ha creado el universo, pero ahora nos ha dado el universo para que lo descubramos nosotros, para que nosotros veamos las maravillas que tiene, pero Dios ya no nos dice cómo funciona, nos ha dejado el universo para que nosotros averigüemos cómo es.
y entonces olvidamos a Dios o lo recordamos solamente el fin de semana o el principio de la semana en el culto, ¿no es cierto? Y esto se ha enseñado en la propia iglesia, se ha enseñado, como que Dios ha hablado a través de una revelación específica, pero también ha hablado a través de la revelación natural, es decir, a través de la naturaleza, Dios también nos está hablando. Pues esta es una versión satánica de las cosas. No puede haber verdad si no está conectada con la voz de Dios. Y la voz de Dios para el mundo espiritual y para el mundo físico es la misma, es la base, es la escritura. Voy a leerles Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Escuchen eso, por favor, hermanos. Todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que está en el universo está sostenido por Dios, por el Señor Jesucristo, por el Creador. Nada se sostiene sin Él. No hay ningún área del conocimiento que se pueda sostener sin la sabiduría de Dios. Es el engaño de Satanás hacer creer al mundo, a sus hijos, que es así. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la mentalidad de los cristianos? ¿Creemos realmente que en Él subsisten todas las cosas? ¿Creemos esto? Esta es una llamada entonces de atención, porque hemos pensado que la educación está edificada sobre verdades, aunque no se mencione a Dios. Está edificada sobre verdades, aunque incluso se pueda negar la existencia de Dios. Que está edificada sobre verdades, aunque se acepte la presencia de Dios, la existencia de Dios, pero en este momento no importa mucho porque estamos hablando de música, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de arte, de ciencia. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Esa es precisamente la voz del dragón, esa es la voz de la serpiente. Y es una religión distinta la que se va a edificar en las universidades. Voy a compartirles una pantalla. Este es un pequeño escrito mío en un sentido más o menos sarcástico, así que espero que sea claro. Dice, si te has tragado el cuento de que en la universidad todo es científico, eres prueba viva de un adoctrinamiento de tipo religioso. Dices que no vas a una iglesia, pero la universidad es como una iglesia. Es una proyección de ideas y pensamiento de carácter religioso, algunos verdaderos, otros meramente especulativos, muchos falsos. La universidad tiene una agenda, maestros, sacerdotes, doctrina, dogmas, rituales, axiomas, etc. Aún el método científico, que si bien puede ser utilísimo, es frecuentemente enseñado como axioma todopoderoso, cuando en realidad su alcance es muy, muy estrecho. Solo atrévete a contradecir esa agenda y verás cómo serás parte de la lista de herejes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que así como existe una religión cristiana que va a tener una educación cristiana, también existe una educación satánica que va a tener una manifestación, una educación que tenga un ritual
Así como hay una religión cristiana, hay una religión satánica que va a tener una educación, una forma de educar. Y estoy mostrando así, sin mucho detalle, pero ustedes pueden razonar un poquito, pensar un poquito que justamente tenemos qué elementos en una universidad o en una escuela, elementos que están presentes en una iglesia. Dice, pero la universidad es como una iglesia. Es una proyección de ideas y pensamiento de carácter religioso. Eso es lo que estoy tratando de demostrar. Cuando decimos de carácter religioso, ¿qué se entiende? Que existe en toda religión un cuerpo de conocimiento que se considera que es la verdad, que se considera como dogma. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos, porque Dios es el que ha dado ese conocimiento y ese conocimiento es la base y ese conocimiento es absoluto. Cada religión tiene un cuerpo de conocimientos, de ideas, que asume como verdad absoluta. Si tú vas contra esa base de conocimiento que tiene determinada religión, estás yendo contra la raíz misma y automáticamente en esa religión eres declarado hereje, apóstata, digno de ser muerto, maldito, anatema, lo que quieras. Así como en la religión cristiana, es lo mismo. No hay ninguna religión que se libre de esto, porque justamente esa idea base, esas ideas que están en la base de cada religión, es la que le dan pues estructura a esa religión, es la que permiten que surja un tipo de árbol. Si no tuviera esa base, no existiría. Toda construcción entonces ha de tener un cimiento, puede ser muy débil, pero busca tener un cimiento. Entonces, en cualquier religión hay eso. Entonces, ¿acaso no hay lo mismo en una universidad? La universidad tiene una agenda como la iglesia tiene una agenda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Qué hacen las universidades? ¿Acaso no hacen lo mismo? ¿No se ha extendido el sistema universitario en todo el mundo? ¿Cuál será su propósito? ¿Cuál será, entre comillas, el evangelio que está llevando una universidad? Ahora, no necesariamente una universidad está llevando un evangelio malo. Lo que estoy planteando aquí es que la universidad en sí misma es una representación, es una proyección de la religión. Está proyectando elementos religiosos. Ahora hay que ver qué religión está en la base de esa universidad, qué religión está en la base de esa aula, qué religión está en la base de pensamiento de ese maestro, de ese profesor que está ahí. Entonces, la universidad tiene maestros, tiene sacerdotes, son como los profetas. Ellos están diciendo algo y tú vas a recibir ese algo y lo tienes que aprender bien, ¿no es cierto? Y ese cuerpo de doctrina que te están dando va a ser calificado luego. ¿Qué tanto has aprendido de esto? Y se te va a calificar eso. Y si dices algo que está mal en referencia a esa base que ellos te están poniendo, entonces te aplazan, te reprueban, ¿no es cierto? Tiene dogmas, entonces. La universidad tiene dogmas. Aunque se muestre como la cuna de la libertad y del pensamiento y dicen, con educación nadie te va a esclavizar, eso es mentira. Uno es esclavo de la justicia o es esclavo de la injusticia. Entonces lo que hay que ver es qué base tiene determinada universidad, determinada escuela, determinado profesor, determinada materia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando decimos rituales, porque tiene rituales, la universidad lo que está presentando es una serie de protocolos que tienes que cumplir. Por ejemplo, entras a la universidad y tienes un número de años con el que estás llevando tu crecimiento en esa religión. Hay un ritual, te inicias con una inscripción, es como tu membresía, ¿no es cierto?
pagas tu cuota como si fueran los diezmos, tienes que pagar, das tus ofrendas, ¿no es cierto? Tienes que mantenerte en esa escuela recibiendo el conocimiento que te están dando y terminas graduándote con todo el ritual de la graduación, con los aplausos, con el reconocimiento de todos los sacerdotes que están ahí, que te van a decir, estás aprobado. Ahora, ¿por quién estás aprobado? Por esos sacerdotes que son los representantes de esa base de conocimiento que tiene esa universidad. Esos son los sacerdotes que te están diciendo, eres uno de los nuestros. Entonces, uno recibe el título, yo tengo mi título en pedagogía, que solo me sirve para mostrarlo y decir, escúchenme, porque yo también tengo título en pedagogía. Yo sé la basura que hay en pedagogía. Sé la inmundicia que está en la base del pensamiento en general, ¿no? Donde se enseña pedagogía, ¿sí? Tiene axiomas. ¿Qué son los axiomas? Justamente un axioma es una verdad que no necesita ser demostrada. Por ejemplo, cuando decimos el todo es mayor que cualquiera de sus partes, tú te imaginas el todo, una torta, digamos, es más grande, es mayor que cualquiera de sus tajadas, ¿no? Que cualquiera de sus partes. Eso es un axioma. No necesita demostración, no necesitas que yo traiga una torta aquí y que hagamos la prueba para ver, para medir si realmente la tajada es menor que la torta entera. No necesitamos eso, por eso es un axioma. Entonces, las universidades parten de ideas a las que consideran axiomas. Algunos pueden ser axiomas y otros pueden no serlo, pero se los considera axiomas, por tanto no se los cuestiona, porque tú no cuestionarías lo que yo acabo de decir, de presentarte como un axioma. Te digo, el todo, la torta entera, es mayor que cualquiera de sus partes, ¿no? Si tú empiezas a cuestionar eso, todos te van a ver y te van a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué está pidiendo una torta y quiere que le demuestren eso? Es un axioma. Entonces, no necesitas demostrar eso. Las universidades, las escuelas, están presentando también axiomas en la base. Hay axiomas en la base. Algunos son verdaderos, otros son falsificados, son mentira, no son axiomas, pero se les da el carácter de axioma. ¿Qué significa esto? O sea, en el momento en que tú recibes una información y la empiezas a cuestionar, te vas a dar cuenta que hay cosas que no puedes cuestionar. No, pues eso tienes que dar por sentado, te dicen. Ahí te das cuenta a qué está considerando axioma el profesor. Entre esos axiomas puede estar que, digamos, en una educación muy básica, el que el hombre quiere ser feliz. Entonces, cuando te enseñan algo, la gente cree que el hombre tiene que ser feliz y que hace todas las cosas para ser feliz. Nadie cuestiona eso. Hasta que tú lo cuestionas porque dices, ese no es un axioma, ese es un falso axioma. Cuestionas eso y entonces todos se levantan. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Acaso no quiere ser feliz? Te preguntan. Te tratan de golpear con ese su axioma, pero es falso. ¿Por qué? Porque en la escritura no pone la felicidad como la base de la vida, la búsqueda que tiene que haber en la vida. Esa es una idea, es un punto axiomático y sobre eso se empieza a edificar todo. Entonces, ¿para qué aprendemos matemáticas? ¿Para qué aprendemos sociología? ¿Para qué aprendemos economía? Para ser felices. Eso parece que está en la base, como una presuposición en lo profundo del corazón de esa religión. Pero viene la religión cristiana y cuestiona esos axiomas, esos falsos axiomas. Y dice, no, eso no es un axioma. ¿Por qué? Porque no parte de la verdad de Dios. No parte de la verdad de Dios. Otro axioma que se puede presentar en diferentes carreras y de diferentes formas, pero no te van a decir axioma número 1, no necesariamente te van a decir así. Verdad absoluta que creemos nosotros número 1, no te van a decir así. Como lo dan por sentado, simplemente edifican sobre esa supuesta verdad.
la teoría de la evolución ha sido fuente de muchos de estos falsos axiomas. Uno de ellos es que existe una lucha por la supervivencia. Sobrevive el más apto. Y esa es parte de la vida, la supervivencia. Entonces, cuando tienes el momento que tienes que escoger entre tú y tu perro, y se van a ahogar los dos si no escoges, entonces, digamos, pobre perrito, adiós, nunca, siempre te recordaré, pero el perrito se muere y tú te salvas. Según la teoría de la evolución, existe ese tipo de egoísmo presente siempre en el hombre y siempre vamos a buscar sobrevivir. Por eso es que una mujer puede abortar porque lo que está haciendo es sobrevivir en la vida. No va a poder estudiar, no va a poder ser feliz porque no quería este niño. Entonces tiene que abortarlo. ¿Por qué, pero? ¿Por qué tienes que matar a tu? Pues no te das cuenta, tengo que ser feliz, tengo que sobrevivir. Es la respuesta que no te van a dar directamente, pero que está presente en su mente como axioma, como una verdad que sobre eso está edificando el todo. Entonces, ¿cuál es la labor del cristiano? Tiene que empezar a reconocer los axiomas que se están presentando, falsos axiomas, mejor dicho, presuposiciones del pensamiento que te están dando en cualquier materia. ¿Qué es lo que está diciendo el profesor? Cuando el profesor da consejos, ¿qué consejos te está dando? Y entonces tú puedes ver en la base de ese consejo, de esa idea, de esa materia, qué sé yo, un cuerpo de conocimientos que está basado en ciertas presuposiciones que esa religión va a considerar verdaderas. La religión, si es religión satánica, va a tener presuposiciones mentirosas, pero las considera la base sobre las que se tiene que edificar. Si es la religión cristiana la que está ahí abajo, esas presuposiciones provienen de Dios y sobre eso se está edificando. Nadie puede escaparse de considerar a algo, a algo, puede ser equivocándose o no, verdad absoluta. O sea, los que te dicen, no, no hay verdad absoluta, tú puedes molestarles, ¿no es cierto? Puedes decirles, pero ¿cómo que no hay verdad absoluta? Y dicen, no, no hay verdad absoluta, no existe eso. Y ahí tú le das con su propia presuposición. Y lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces has hecho chocar al tipo con una presuposición que ni él mismo se daba cuenta. ¿Por qué? Porque en esta enseñanza de las universidades se está poniendo una idea, se está diciendo que es una enseñanza libre de presuposiciones religiosas, no hay religión, entonces uno cree que te están enseñando así, pero es mentira, no se puede eliminar a la religión de la base. O está Dios con su palabra en la base, o está el diablo manifestándose a través de los hombres, a través de ese pensamiento humano caído. No, no se puede. Entonces, vuelvo a compartirles la pantalla. Aún el método científico, que si bien puede ser utilísimo, es frecuentemente enseñado como axioma todopoderoso, cuando en realidad su alcance es muy, muy estrecho. Yo he dicho esto, he puesto una cosa así una vez, y un muchacho que estudia física, creo, dijo, no, el método científico es abierto, va a analizar cualquier cosa con tal que sea razonada esa cosa. Puede aceptar cualquier cosa, es abierto, es libre, no tiene dogmas. Entonces yo le dije, ¿puedo yo tomar el método científico a mi manera? Decir, este es el procedimiento, este es el protocolo del método científico, pero voy a hacer otra cosa de lo que dicen los libros de método científico. Y me dijo, no, hay un orden en que hay que hacer las cosas. Y eso entonces no es un dogma, porque si yo no hago con ese dogma, el método científico no me va a dar la bendición.
Entonces está involucrado un dogma. Ahora, ¿quién determina que así tiene que ser? El propio método científico no tiene voz, no puede hablar. Son los hombres los que han determinado cómo va a funcionar el método científico. Y entonces puede ser que en el método científico no se acepte que exista Dios. ¿Por qué? Porque no puedes demostrar científicamente que existe Dios. Entonces, no hay Dios. Eso es lo que el método científico dirigido por una religión satánica va a sugerirte y te va a decir. No puedes poner a Dios aquí porque no puedes presentarlo como una realidad física, que es lo que el método científico requiere. No puedes experimentar con Dios en un laboratorio, por tanto, no existe. Solamente existe lo que el método científico puede medir. Todo lo que no puedes expresar en números es mentira, no existe. Entonces a Dios no lo puedes expresar en números, por tanto no existe. En cambio nosotros tenemos peso, tenemos una medida, etcétera, etcétera. Todo lo que decimos nosotros como espiritual no se puede medir, no se puede pesar, por tanto el método científico, ¿qué tendría que decir? Tendría que decir el método científico, no puedo, no es mi campo ese, porque el mundo espiritual es un campo tan grande y yo soy tan reducido como método que solamente me ocupo de ciertas cosas, con un protocolo dogmático base, nada más. Pero los científicos, ¿qué hacen? No todos, ¿no? Pero muchos dicen, este es el método científico y lo puede todo. La ciencia ha hablado. Ahí está, ahí reconoces cuando alguien está diciendo que el método científico es todopoderoso. No, la vacuna. ¿Por qué? Porque los científicos lo han dicho. Dios ha desbaratado el pensamiento de los científicos en estos años, ¿no es cierto? El año pasado y estos meses. No tienen idea de qué hacer, porque el protocolo del método científico requiere un orden de cosas. Entonces, no pueden aceptar no al dióxido de cloro, digamos. ¿Por qué? Le dicen no al dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el método científico. Y el método científico necesita una serie de pruebas que se hacen y controlar estadísticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso toma muchos meses. En cambio, el dióxido de cloro, aunque le muestres a alguien que se ha sanado con eso, el método científico en manos de estos científicos te va a decir no. Y puedes tener una vacuna que los científicos han bautizado como la cura para este mal. Y aunque le muestres a una persona que ha muerto con la vacuna, te va a decir, ha pasado el protocolo del método científico. Es su axioma, lo que el método científico les haya dicho. Pero es un axioma falso, es su verdad absoluta, pero es una verdad, en realidad es una mentira. El declarar que el método científico lo puede todo. Es una mentira declarar que el método científico puede y debe medir absolutamente todas las cosas. Entonces, cuando dice la ciencia, dice, no, no es la ciencia la que habla, la ciencia está muda. Es el hombre el que habla, es el sacerdote el que habla a través del lenguaje para decir esto es lo que nos ha salido en el método científico. Ahora, el método científico en manos cristianas va a dar resultados. Entonces, bueno, es muy útil. Ha nacido de la mentalidad cristiana el método científico. Es una serie de pasos que en algún otro momento podemos ver. Sin embargo, no es todopoderoso. Ahora, te atreves a contradecir esa agenda de la universidad y ¿qué te van a decir? ¿Qué estás hablando? Reprobado. ¿Qué estás hablando? Te van a criticar. ¿Por qué? No que eran muy abiertos, no que son la universidad, no que yo puedo decir mi opinión, él también puede decir su opinión. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una religión en la base. Y de acuerdo a qué religión sea, si tú criticas a los santos, entre comillas, de esa religión, ahí
vas a ser considerado hereje. Entonces, solo atrévete a contradecir esa agenda y verás cómo serás parte de la lista de herejes. Aquí tenemos algunos. Uy, que no me escuchen. Saint-Marcel Duchamp. Duchamp, en arte en el siglo XX, es alguien que se atrevió a supuestamente romper el concepto tradicional que había de arte. ¿Qué es lo que hizo? Se fue a un baño y arrancó un urinario, o se prestó o lo compró, no sé. Y eso lo llevó al museo. Y le puso, creo que el nombre era La Fuente. Esa era su obra de arte en el museo. Mientras otras personas están ahí pintando con técnica que han aprendido durante años, otras personas han aprendido la escultura, han aprendido de todo el legado de Miguel Ángel y los sucesores a esculpir algo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, etcétera. Duchamp lo que hizo fue arrancar el urinario y poner ahí en el museo, y a partir de ahí la gente se sorprende y dice, qué maravilloso pensamiento, porque le está dando libertad. Todos podemos ser artistas, todos podemos optar por esta opción. No está restringido el arte a una élite, sino que todos pueden ser artistas. Entonces, a partir de ahí tienes otros ejemplos. En música tenemos a John Cage, que es más o menos como el equivalente en su ejemplo a Duchamp. ¿Qué es lo que hizo John Cage en música? Sacó un piano y estaba en la calle el piano, puso una partitura como para tocar, y la partitura tenía 3 movimientos, es como si tuviera 3 piezas, ¿no? Pero cada una de las piezas era un silencio y tenía una indicación de cuánto duraba ese silencio. Entonces él se sienta simplemente y el primer movimiento va a pasar y tiene una duración. La gente está esperando que suenen las notas del piano, pero está callado John Cage. Luego cambia la partitura, la siguiente página, segundo movimiento, hay otro silencio y él está esperando así. Y luego, tercer movimiento, otro silencio. La obra se llama el 4:33, 4 minutos 33 segundos de silencio. ¡Qué maravilloso pensador! A ningún músico se le ha ocurrido. Ahora todo el mundo puede ser músico. Tú puedes agarrar tu flauta y hacer algo parecido. Y te van a decir, bueno, estás copiándote de Cage, pero es como que Cage abrió la puerta para que cualquiera pudiera considerarse artista, en cierto modo. Duchamp hizo lo mismo, ¿no? Luego tienes a Santa Simone de Beauvoir, que era la mujer de Sartre, marxista, filósofa, atea, que está entre los íconos del feminismo, ¿no? Entonces, si tú hablas contra ella, vas a recibir los golpes que recibe un hereje, te van a llevar a sus hogueras, te van a querer quemar, porque es su ídolo. Para nosotros es un ídolo que tiene que ser destruido. Y lo que ha escrito, en el caso de que tú conozcas su pensamiento, tienes que destruirlo, tienes que poner bombas en ese ídolo. Y aquí, haciendo un paréntesis, es muy gracioso que alguien crea que la manera de derribar a los ídolos es ir a challar un monolito con agua bendita o con aceite o con lo que sea. Eso es, hermano, superstición. Por más que challemos con agua bendita o con aceite de oliva o lo que sea, los monolitos, el pensamiento anticristiano va a seguir en Bolivia. Porque el Señor nos ha hablado de una manera de destruir esto. Dice, derribando argumentos. Entonces podemos atar al hombre fuerte y entender eso, que eso había sido amarrarlo al monolito porque es un ídolo. Igual nomás, Bolivia va a seguir siendo idólatra, porque los templos en este momento son otros. Lo que veas en Tiahuanaco ahorita ya no es nada. Ya no son en realidad ídolos. Es un museo.
donde se ve la destrucción, la ruina que ha quedado de un pueblo que invalidó las leyes de Dios en su momento. Entonces no es que está quedando como una maldición generacional. Hermanos, los ídolos ya son otros y los templos son otros. Y les estoy hablando de uno de ellos, que se llama universidad o escuela, colegio, ¿no? Simón de Beauvoir defendía la pedofilia. Piaget, de pedagogía, de educación. Margaret Sanger, feminismo, icono feminista también. Michel Foucault, francés, filósofo francés, que este sí que es un ícono, así que este es uno de los dioses de la educación universitaria, en filosofía, en sociología. O sea, la gente puede hablar contra todos menos contra Foucault. Es Foucault, ¿cómo vas a...? Él nos ha traído la luz del mundo, ¿me entienden? Era un tipo que era homosexual y que ha escrito historia de la sexualidad. Y en su historia de la sexualidad él va a presentar su versión de la sexualidad. Entonces es una versión anticristiana de la sexualidad y él la ha llevado a la práctica. Y muere, como la cerecita de la torta que él ha presentado es su muerte con SIDA. Sin embargo, ni siquiera eso va a convencer a los educadores, porque los educadores creen que ha dado una verdad neutral, que no tiene que ver con la religión. Pero no es cierto. Había una religión base en Foucault, aunque él se diga ateo o lo que quieran, hay una religión base. Él mismo era ídolo de esa religión base y en su propio cuerpo ha experimentado la destrucción por seguir las prácticas que él mismo enseñaba. Ahí tienen a Cage, que mencioné hace un rato, John Cage. Dewey, educador en Estados Unidos también, educación humanista, educación que ha querido ya desde, creo que los años 30, empezar a desterrar a Dios del panorama educativo porque hay que ser neutrales. Pero es mentira. Siempre va a haber una religión en la base, aunque no le llame Dios, le llama algo. ¿Cómo te das cuenta? Pero no cree en Dios, no cree en Dios, no cree en lo sagrado. Vas a ver, cuando tú destruyas lo que él considera sagrado, vas a encontrar ahí su idolatría. Ahí te vas a dar cuenta qué es lo que él considera sus dioses. Cuando empieces a hablar contra estos personajes, ahí te vas a dar cuenta. No, ¿cómo vas a decir eso? Y entonces, en algún momento, van a haber criterios de infalibilidad que tienen. Nosotros creemos que la escritura es infalible, inerrante. Te vas a dar cuenta que esta gente que ama a todos estos ídolos también tiene un criterio de infalibilidad. Ellos te dicen, no, claro que Foucault se ha podido equivocar. Entonces, ¿por qué no me dejas decirte dónde se equivocó? Aquí se equivocó. Por lo menos acepta que en el sexo se equivocó. Y su muerte es una demostración de que, no, ¿cómo vas a decir eso? Has analizado su pensamiento. Entonces es infalible. Aunque digas que es falible, lo defiendes. Lo defiendes a muerte. No puedes abandonarlo. No puedes sacarlo de tu mente porque es tu ídolo, porque lo amas, porque lo adoras. Aunque no le llames Dios, es lo sagrado para ti. Las presuposiciones que uno tiene ahí adentro son lo que considera sagrado y aunque sean mentiras, es muy difícil arrancarlas. Como dice en alguna oportunidad Donald Herrera, decía, ¿no? Que para arrancar eso se necesita solo Dios puede hacer eso, solo el Espíritu Santo puede hacer una obra que vaya barriendo las presuposiciones que probablemente nosotros mismos tengamos todavía, hermanos, que son contrarias a la ley de Dios y no nos damos cuenta. Están en lo profundo. Lo que decimos es pues lo que está en nuestra mente, pero no, a veces no sabemos. Nos salen cosas. Por eso cuando te salen cosas en el Facebook,
cuando te salen cosas en un saludo, cuando hablas, cuando das tu opinión sobre alguna cosa, ¿cuál es la base de esa opinión, de ese saludo, de tu mensaje en Facebook, etcétera? Son tus presuposiciones. Es una base religiosa que no te das cuenta probablemente de todos los elementos que tenga, porque no se ve, porque es como raíces, están ahí adentro. Solo tú ves el momento que salen con su fruto. Y a veces ni con el fruto nos damos cuenta de hacia dónde nos conducen. Tienes a San Darwin, ya lo conocen. A ver, habla contra él. Eres el ignorante. Así como cuando en una iglesia, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar contra el Señor, tú le dices, eres un apóstata, ignorante, anatema, fuera de aquí, y se lo excomulga, quitad ese perverso de entre vosotros, ¿no? Primero a los Corintios. Igual nos van a hacer, igual nos echarían de las universidades, porque es su templo, y no puedes hablar contra ellos. Tienes a Dawkins, que es el ateo más famoso en la actualidad. Dawkins escribe un libro que se llama El gen egoísta, y ahí más o menos te habla de justamente eso de que, como en la teoría de la evolución, que por egoísmo hacemos las cosas. Aún el bien que hacemos es puro egoísmo. El altruismo, el entregarte por alguien, tiene siempre algo egoísta, por eso lo hacemos. Así que no hay eso de que alguien de verdad quiere el bien de otros, no existe eso. Y así te presenta una cosa Dawkins, ¿y qué pasaría? ¿Y qué nos afecta que piense así? ¿Qué acaso el Señor Jesucristo no ha dado su vida por nosotros? ¿No ha dado por amor? Era egoísta entonces, lo único que quería era algo propio. Y el amor cristiano entonces no existe. Según esa visión de Dawkins, no existiría el amor cristiano. Freud, padre del psicoanálisis, ¿no? La gente cree que la psicología es una ciencia. ¿Por qué? Porque se le llama ciencia, pero ni siquiera se define qué tipo de ciencia es. Algunos han tratado de diferenciar ciencias duras de ciencias blandas, ¿no? En cierto modo, las ciencias que utilizan el método científico serían las ciencias duras. Entonces, la psicología ha tratado de introducir elementos del método científico, pero hay pues variables. No estamos agarrando materia, no estamos agarrando carbón, no estamos agarrando oro, wolfram, hidrógeno, no estamos agarrando eso cuando tratamos con personas. Estamos hablando del alma de alguien. Entonces la persona no se va a comportar como el psicólogo en su supuesto método científico o su uso del método científico predice que vas a portarte. La sociología lo mismo, cree que el ser humano se va a portar así si tú le haces esto, se va a portar así si le haces esto otro, pero no es cierto. No necesariamente se va a portar así, porque no respondemos así nomás al método científico como almas humanas. Y tienes a Derrida, francés, que ha presentado una teoría lingüística que se llama deconstruccionismo o desconstruccionismo, que implica una separación del significado y del significante. Para no ir muy a fondo en esto, simplemente te está diciendo que lo que tú ves en un libro, que lo que tú lees en un libro, es relativo. No hay nada absoluto. Pero cuando Derrida te dice eso, él sí quiere que creas lo que él ha dicho como una verdad absoluta. Él no quiere, no hubiera querido que tú apliques el desconstruccionismo en sus libros, que tú destruyas lo que él ha dicho, que tú lo desmenuces y lo reconstruyas como quieres. Esta idea del deconstruccionismo en la lingüística es más o menos destruir, les decía, el significado de las cosas. O sea, cuando yo digo perro, para mí significa una cosa, para ti puede significar otra, para otro significa otra. Al final, nadie puede entender
exactamente lo que yo digo. Cuando digo perro, ¿qué estoy diciendo? Cada quien entiende como quiera. Y así debe ser, porque así nomás es. Eso es lo que quiere que creamos Derrida. Entonces, al hacer eso, está insertando en su sistema el relativismo, ¿no? Y está diciendo que es así, con supuestos descubrimientos históricos en las etnias, en las culturas, qué sé yo. Está diciendo que es así. Por tanto, cuando tú lees un libro, puedes leerlo a tu manera, a tu gusto, a tu modo, y significa algo para ti ese libro, y para otros significa otra cosa. No hay una conexión real entre tú y yo, no nos podemos comunicar de verdad. Si fuera así, entonces, lo que yo estoy diciendo, tú lo puedes entender como quieras y yo debería estar contento. Había una persona que una vez estaba hablando así, decía, tú puedes entender de un texto lo que te dé la gana, o sea, tú puedes verlo como quieras. Entonces, a mí se me ocurrió ese momento ver cómo me da la gana lo que él estaba diciendo. Y le dije, entonces yo puedo, lo que usted está diciendo, yo puedo interpretarlo como me dé la gana, pues a mí me gustaría interpretarlo así. Y le di una versión de interpretación y él se enojó. No, pues no, pues. Pero no es lo que está enseñando usted, que cada uno puede interpretar como le dé la gana. Entonces, ¿por qué no puede el relativista sostener su pensamiento? Porque pues va contra, está en su religión es así, la religión de Satanás es así, relativista, pero no va con el universo que Dios ha creado. Te chocas en algún momento. No hay verdad absoluta, dices, pero le estás diciendo con tanta energía, con tanto fanatismo, que vamos a ver si es cierto, que no crees que hay verdad absoluta. Entonces te pregunta y se te dice, oye, ¿y eso que dices es verdad? ¿Qué cosa? Que no hay verdad absoluta. Claro que es verdad. Entonces, no que no había verdad, no que no existía la verdad, que es lo que propone es Derrida, ¿no? Que propone y otros. Entonces tenemos aquí los San todo, ¿no? Otro educador, entre comillas, marxista, los San, etcétera. Y al final todos tenemos nuestros santos, pues, nuestros dogmas, a los que respetamos y amamos religiosamente. El asunto es saber si están partiendo esos dogmas de la verdad de Dios o de la verdad falsa del corazón de Satanás, del corazón humano, y que sencillamente se ha edificado y se presenta con títulos, con el ritual de graduación de la universidad, y la gente es aplaudida ahí, te aplauden y te sientes bien porque te han aplaudido. Es como si te aplaudieran en el infierno en algunas carreras. ¿Me entienden? Se te están aplaudiendo, tienes título, doctorado en psicoanálisis, digamos, ¿no? Cuando toda la base es anticristiana y esa es la religión anticristiana en la base. No hay neutralidad, no existe ahí neutralidad. Es una base anticristiana y eso se está presentando con mucha energía. El momento que tú derribas a sus ídolos vas a ver cómo saltan. Te has convertido en el hereje. ¿Acaso no son templos las escuelas y universidades? ¿No vemos enseñanza en ellas? ¿No vemos rituales? ¿Acaso están ellas exentas de una doctrina de premios y castigos? Nosotros, en la verdad cristiana, la verdad de Dios, la Escritura, se presenta una doctrina de premios y castigos, ¿no es cierto? La salvación es por gracia y hay un castigo y luego hay también un premio, eternos, ¿no es cierto? Lo mismo hay en cualquier religión, lo mismo hay. Y la universidad también tiene su sistema de premios y castigos. Vamos a ver si no te expulsan cuando menciones al Señor. Cuando digas Dios en una universidad en Estados Unidos, un profesor puede mencionar a Jesucristo, puede mencionar a Dios. No, lo expulsan. ¿Por qué? Porque hay una religión en la base. Puedes hablar de Darwin
pero es tu San Darwin, y el momento que elimines a Darwin o digas Darwin estaba equivocado, has ofendido a los sacerdotes y vas a ser quemado en sus hogueras. Es mejor reconocer que es así. Es mejor decir, estamos en una lucha a muerte de dos sistemas de pensamiento, de dos sistemas de educación. Uno de la verdad y otro que dice que no existe la verdad. No hay otra, no hay otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es indagar qué hay en la base de la educación que nos están dando. Hemos aprendido a detectar los elementos de la educación porque están camuflados, ¿no? Están camuflados con verdades, también hay verdades a medias y entra en algún lado la mentirita. Detectamos la mentira en la educación, detectamos dónde está. Cuando te dicen 2 más 2 es 4, ahí están diciendo una verdad. Pero después te dicen con ese 2 más 2 es 4, tú puedes llenar la jeringa más o menos 2 centímetros, otros 2 centímetros de este elemento y luego te inyectas y vas a vivir, vas a llevar adelante un viaje. Entonces el 2 más 2 es 4 les sirve para el bien, les sirve para el mal. Pero en esa religión, el propio profesor te puede impulsar a que hagas ese mal. El 2 más 2 es 4 jamás es neutral en los profesores. Pregúntale cómo usa la ciencia que te está enseñando. Pregúntale en su vida cómo usa. Y vas a encontrar, cuando es la religión falsa, inconsistencias, choques. Y cuando supuestamente es un profesor cristiano y encuentras choques, quiere decir que su religión por ahí no es la cristiana. Debe ser otra, pero no sabe. Hay que hacerle notar también que está enseñando mentira sin darse cuenta. Carecen, estamos hablando de las enseñanzas, ¿no? Carecen ellas de... Hay un micrófono que está abierto, por favor. Carecen ellas de afirmaciones de infalibilidad e inerrancia. Le consideran a ciertas cosas infalibles. Hemos dicho, el método científico para ellos es una de las cosas infalibles e inerrantes. No consagran sus propios sacerdotes de acuerdo a sus dogmas, es lo que hemos dicho, ¿no? Cuando te gradúas, ahí está el ritual, los sacerdotes aplaudiendo como si fuera la entrada del Cordero en Apocalipsis 4, ¿no? Y los 24 ancianos se postran ante el Cordero, es como que está el rector del universo, ¿no? Es una religión igual. ¿No poseen acaso presuposiciones que son consideradas axiomáticamente? Estoy repitiendo, eran 2 artículos diferentes que yo escribí en diferentes momentos, los estoy uniendo, ¿no? Es que no se promueven en ellas asambleas de comunión y adoctrinamiento de sus adeptos. ¿De dónde sale la ideología de género? ¿De dónde sale la idea de aborto? ¿Acaso no se abren los debates para que se destruya la idea de que no hay que abortar? ¿Acaso no le dicen homofóbico, transfóbico automáticamente a una persona que disiente en las universidades? ¿Acaso no podemos ir nosotros y echar un baldazo de pintura a la imagen del Che Guevara en la universidad aquí en La Paz? ¿Se puede hacer eso? Vas a ser tenido como enemigo de ese templo porque has profanado su templo. Es una religión. Ahora, si nosotros como cristianos entendiéramos esto, haríamos nuestras propias universidades, convertiríamos a nuestras iglesias en universidades, en lugar de enseñarles solamente a la chacota, ¿no? A saltar por saltar, a cantar algo que ni siquiera se sabe qué se está cantando. Herejías a veces se cantan en nuestros himnos que llamamos alabanzas, pero son alabanzas quizá a otra religión y no nos damos cuenta. ¿Será que no existen afirmaciones en las universidades consideradas heréticas por sus eruditos? Claro que sí, dices tal cosa, eres hereje. ¿No tienen acaso figuras icónicas que deben ser veneradas? ¿En verdad creemos que sus doctrinas son neutrales? ¿Qué pasaría si nos atrevemos a retarlas? ¿Qué sucedería si las cuestionamos? ¿Y qué si decidimos excluirnos de ellas y crearlas nuestras? ¿Por qué no podemos decir, esta es universidad de tal materia
cristiana. Vamos a ver si no van a negarse. Por favor, cierren, hay un micrófono que está abierto, les pido. Las universidades creen que nos van a avalar, o sea, automáticamente podemos presentar una universidad cristiana con base cristiana. No, hay que someterse a las bases del Estado. El Estado dice cómo tiene que ser la educación, el Estado dice cómo tienen que ser los profesores, no puede enseñar cualquiera, tiene que ser un graduado de esto, de esto, de esto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos. Puedes hacer algo contrario a eso, no te van a permitir. Y no es solamente porque quieren un nivel de orden, de disciplina, de educación, de excelencia, no es por eso. Si fuera así, dirían, tienes valores de excelencia, en realidad amas la educación, el conocimiento, entonces te dejamos abrir una universidad, porque aquí la educación es libre. No es cierto, es mentira eso. Tú tienes que someterte a sus leyes, a sus ídolos. ¿No vendrán acaso con sus leyes infalibles, entre comillas, sobre nosotros? ¿Quiénes son sus dioses? Nos lo hemos preguntado, ya les he dado una lista, ¿no?, de sus santos. ¿No tenemos todos una doctrina de la infalibilidad? ¿Estemos o no conscientes de ella? Sí, todos, todos. Yo afirmo que la palabra de Dios es infalible, inerrante, que la palabra de los hombres puede contener error, que la palabra de los hombres cuando dice algo verdadero, está diciendo algo basado en la verdad fundacional de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando el hombre dice algo sin esa base, ya es mentira esa base. Siempre debe haber una conexión, solo que el hombre no se da cuenta que esa verdad es verdad porque está conectada a lo que Dios ha dicho. El hombre desconoce esa conexión. Entonces, esa es mi afirmación de infalibilidad. Y tu profe también tiene su afirmación de infalibilidad, tu profe universitario de colegio. Él cree que tienes que abortar por esto, por esto, por esto. Y tú le dices, no, pero profe, y esto, siempre te va a salir, no, pero no has pensado en esto. Y tú le presentas argumentos y argumentos y siempre él está listo a derribar tus argumentos. Él está obedeciendo para su religión un mandato parecido a lo que Pablo dice para nosotros. O sea, un profesor está destruyendo los argumentos cristianos y lo hace con toda la fuerza que tendría el adepto a una religión. ¿Por qué simplemente si dice que la universidad es libre, por qué no te deja pensar lo que te da la gana? Es que hay dogmas que tienes que mantener en la universidad. ¿Cómo vas a creer lo que te da la gana? Al final te está diciendo, hay verdades absolutas. ¿Se dan cuenta? Siempre hay algo que va a decirte que es la verdad, que es infalible, pero no te lo va a decir directamente. Cuando tú rastreas sus bases, sus raíces, ahí está, tiene una doctrina de infalibilidad. Cree que eso es lo infalible, que cree que eso no falla. Obviamente, si es una religión anticristiana la que está en la base, es un engaño esa infalibilidad, es mentira. Cree que es infalible, pero es mentira. Pero siempre tiene algo el hombre a lo que considera sagrado, a lo que considera infalible, a lo que considera inerrante. No regulamos nuestras vidas basándonos en ciertas directrices que consideramos correctas, lo sean o no. Claro, cualquier hombre dice, yo hago esto porque creo que es correcto. Entonces, él cree que es correcto. Puede que lo haya revisado eso o no, pero él hace eso y cree que está bien. ¿Por qué? Porque cree que está conforme a una base de conocimiento que él tiene. Es su religión. Entonces tú te das cuenta, cree que están en lo correcto cuando quieren abortar, cuando quieren transformarse de sexo. Creen que están en lo correcto, claro, porque su religión lo pregona. Pero es la religión de la mentira, la religión que odia la verdad, que ama la muerte. Es la religión del humano caído. ¿Es que acaso la neutralidad y el laicismo son en verdad posibles como nos lo han contado? No se puede. Son preguntas que deben ser meditadas cuidadosamente. ¿Quieres saber qué deidad o deidades están detrás de cualquier tipo de educación?
observa qué leyes acerca de ella no pueden ser cuestionadas y lo sabrás. ¿Quieres saber qué Dios hay detrás de cualquier tipo de educación? Y no solamente en las universidades y colegios. ¿Quieres saber qué tipo de Dios hay en una iglesia? Observa qué leyes te presentan. Y esas leyes no pueden ser observadas, no las puedes cuestionar, no las puedes sancionar, nada. Esas leyes te están mostrando que Dios es el que está ahí atrás. Entonces no es golpeando al monolito, sino golpeando a las leyes que sostenían ese pensamiento, que puede caer el sistema de ese monolito. Estas leyes, hermanos, no son fáciles de pescar, no son fáciles de detectar. Hay que estudiar mucho, por eso los seminarios de cosmovisión y todas estas ideas pues, te hacen cuestionar hasta de ti mismo, ¿no? No habrán cosas que yo pienso que no son cristianas, debe ser, debemos tener. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando, a ver, analizaremos y con la escritura vemos, ¿no? Cuando antes tenía el faraón sus leyes, él creía que era descendiente de los dioses, ¿no? Como hijo de los dioses. Él lo que tenía en su corazón, eso lo convertía en ley escrita. Y el pueblo obedecía la ley y se sancionaba al que no obedecía la ley. Pero esa ley, ¿en qué estaba basada? En el corazón del faraón. El corazón del faraón era la fuente de esa ley, pero el faraón no quería decir eso. El faraón no decía, sí, son mis apetitos los que los he convertido en ley y ustedes tienen que obedecer. Él siempre va a acudir a la religión para decir que tiene autoridad. Entonces el faraón lo que decía, soy hijo de los dioses. Ahora, igualito hay faraones en las universidades, en iglesias puede haber faraones, en los colegios, en los gobiernos hay faraones, solo que ahora te están diciendo no creemos en los dioses, pero es mentira. Si tú rastreas, son leyes que provienen de su corazón y adoran ellos mismos. Y eso quieren para que adoremos todos nosotros. Que todos se postren ante la bestia, que todos se postren ante la imagen que a Nabucodonosor le plació hacer construir. Que todos se postren ante la ideología de género, que todos se postren ante el aborto, que todos entreguen sus diezmos para el aborto y para la ideología de género, entre otros males, para el socialismo, entreguen sus diezmos, que se llaman impuestos. Niégate a hacerlo y vas a ir a las hogueras, a los calabozos. Niégate a inclinarte ante la ideología de género y a retar a sus santos, a Foucault, a Derrida, a de Beauvoir, al feminismo, etc. Vas a ver cómo arden las hogueras listas para comerte. Los leones van a ser soltados para destruirte. Intenta edificar un altar diferente al ya acomodado y verás la censura de los profetas de esta educación. Siempre habrá una liturgia, siempre habrá algún tipo de ritual, un tipo de adoración. Siempre va a haber. No se puede eliminar eso del hombre, porque el hombre ha sido hecho por Dios y hay un sentido de religión que está en el hombre, solo que Satanás ha torcido ese sentido y adora a la criatura antes que al creador. Que el verdadero, es decir, el Señor, sea el centro de esta liturgia, de este ritual, de esta adoración. Que el Señor sea el centro. Entonces, en las universidades vamos a encontrar todo tipo de cosas como conocimiento de toda clase. Algunos son verdad, otros son mentira, otros son especulaciones, pero el todo, ¿a dónde apunta? Tienes que ver, los que son educadores quizá analicen la base filosófica de tal universidad. ¿Cuál es su objetivo, su visión, su misión?
¿Qué es lo que quieren? Está en la base la gloria de Dios. Y es lo mismo, ¿no? Los templos en los gobiernos. ¿Qué es lo que quieren en la constitución política de los estados? ¿Cuál es la base filosófica y religiosa? Es la adoración a alguien. Por eso se menciona a Dios y la Pachamama en algunas constituciones, ¿no? La madre tierra, o solamente Dios, pero será el Dios verdadero, hay que ver las leyes que ponen después. Y así tenemos que rastrear. Les voy a dar ahora, les voy a leer un poco de basura, ¿ya? Esto es, así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Les voy a leer un poquito. Nietzsche es uno de los filósofos que es considerado un genio, uno de los monstruos de la filosofía, que él se atrevió a decir que él podía dividir la historia antes de Nietzsche y después de Nietzsche, ¿no? Les voy a leer algunas de las cosas que menciona. La belleza del superhombre se presentó ante mí como un fantasma. Oh hermanos, ¿qué me importan desde entonces los dioses? Él tenía una filosofía base, o sea, la más conocida de sus, no diré creaciones, porque eso ya estaba antes, ¿no? Pero la idea del superhombre. El superhombre es alguien para quien no existen leyes morales. No hay Dios que ponga una ley para él, porque él es superior a esas leyes que son para la chusma, para los inferiores. Entonces, por eso es que él sugiere eso, ¿no? Les voy a leer nuevamente. Voy a leerles otras citas más. La belleza del superhombre se presentó ante mí como un fantasma. Oh hermanos, ¿qué me importan desde entonces los dioses? O sea, yo voy a buscar el superhombre, no los dioses. Esa era su idea, es el humanismo. Está en la base de la filosofía de Nietzsche esto, ¿no? Ahora, esto lo puedes presentar en palabras más bonitas, menos agresivas, y es lo que tienes en el Facebook. La búsqueda del éxito, de que sé tú mismo y toda esa estupidez. Dice, el pensamiento miserable, en cambio, es como el hongo, se agazapa y se soslaya hasta que todo el cuerpo está carcomido de pequeños hongos. Y a quien está poseído por el diablo, susurro al oído esto: más vale que tu diablo se haga grande, hasta para ti hay un camino de la grandeza. Más vale que tu diablo se haga grande, hasta para ti hay un camino de la grandeza. Así hablaba Zaratustra. Nietzsche presenta a su personaje central, Zaratustra, que es una especie de profeta, ¿ya? Un profeta del ateísmo nietzscheano. Y tiene el lenguaje, o sea, como forma de presentar su mensaje, es muy agresivo, pero es también como una religión. Lo presenta así, justamente Nietzsche presenta así el lenguaje de su personaje, ¿no? Zaratustra. Y lo presenta, se parece mucho a las recriminaciones que daba el profeta Isaías. Cuando tú lees la energía, la fuerza con que hablaba Isaías, entonces tú te vas a dar cuenta a qué me refiero con el Zaratustra. Trata él de más o menos enmarcarse, no sé si consciente o inconscientemente, en el estilo de los profetas. Entonces quiere dar su filosofía y presentarla sin tapujos, como, a ver, ya que son religiosos los que pueden escucharme, se los daré en formato de religión, mi filosofía. De faltas y lagunas se componía el espíritu de esos redentores, pero en cada una de ellas colocaron su quimera, su tapahuecos que denominaron Dios. Y se burla del Dios cristiano, se burla. Tiene otro libro que se llama El Anticristo.
Ahora, hay momentos en que Nietzsche está atacando al cristianismo, ¿ya? Pero al atacar al cristianismo, está entendiendo una versión de cristianismo que no es la verdadera, no es la de las escrituras, pero es la que él ha visto, probablemente es la que él ha visto entre la gente que le rodeaba. Entonces ataca y como si ese fuera el cristianismo y dice, yo los he visto a estos. Y se está refiriendo al pietismo, a los que solamente están rezando, dice, ¿no? Se burla de ellos, etcétera. Lo que yo también hago, yo también me burlo del pietismo. Pero él cree que ese es el cristianismo. Yo me burlo del pietismo porque digo, ese no es el cristianismo. Eso es gnosticismo, ¿no es cierto? Pero él ataca creyendo que eso es. A ver, les leo otra. Hambrienta, violenta, solitaria y sin Dios. Así quiere ser la voluntad leonina. Libre de la felicidad de los siervos, redimida de dioses y adoraciones, impávida y pavorosa, grande y solitaria, tal es la voluntad del veraz. Él se llama a sí mismo veraz, librándose de los dioses y de todo, ¿no? Hay una página atea que se llama Sin Dioses, una página mexicana, Sin Dioses. Siempre va a haber dioses para ellos. Siempre el hombre adora algo. Es un ideal que tienen, al que apuntan. Es un Dios creado a su imagen, en vez de que sea el hombre creado a la imagen de Dios, como es la verdad. En la mentira ellos han creado un diosesillo a su imagen y ese es su ideal, a eso apuntan. Ese es su falso Cristo y ellos son los falsos profetas. Entonces Nietzsche en este libro directamente presenta en estilo religioso, si quieres, ¿no? Sus ideas. Hay momentos en que yo coincido con él, porque justamente está diciendo, está atacando cosas que él ve en la iglesia y uno dice, es cierto, esto está mal. Pero su solución es pues el ateísmo, ¿no? Otra, dice, amad al prójimo como a vosotros mismos, pero antes debéis ser hombres que se aman a sí mismos, con el gran amor y el gran desprecio. Así hablaba Zaratustra, el impío, el ateo. Nietzsche es uno de los íconos en las universidades en filosofía. Creemos de nuevo en Dios, así confiesan esos apóstatas, y no pocos de ellos ni siquiera tienen valor suficiente para hacer esta confesión. Miren, está usando el lenguaje religioso Nietzsche, con su personaje, ¿no? Como si fuera un profeta. Y entonces, para él, ¿quién son apóstatas? ¿Quiénes son los que han abandonado su religión, su fe? Los que dicen, creemos de nuevo en Dios. Así confiesan esos apóstatas. Y no pocos de ellos ni siquiera tienen valor suficiente para hacer esta confesión. A estos les miro a los ojos, a estos les digo en la cara y en el sonrojo de sus mejillas, sois hombres que han vuelto a rezar, como han vuelto a la nada, ¿no? Están rezando otra vez, o sea, son los apóstatas, los débiles. Ahora, hermanos, a un tipo así le vas a decir Dios te bendiga. Estos son los anatemas, estos son los malditos. Y el pietismo que ataca Nietzsche, seguramente es el pietismo de alguien cuando venía y le decía, Dios te bendiga, amigo Nietzsche, ¿no? Y él decía, este imbécil lo estoy atacando y me bendice. Entonces, lo voy a hundir en mis novelas, lo voy a hundir, lo voy a presentar como la figura debilucha y muerta, que está adorando seguramente a su Cristo debilucho y muerto. Entonces yo ahí estoy de acuerdo con Nietzsche. Claro, le están presentando un falso Cristo que él desprecia. Yo también lo desprecio porque es un falso, es un debilucho y muerto. El Jesús el Dios te bendiga, cuando le dicen, cuando no tienen salida, cuando no tienen argumentos contra el impío, se escapan diciendo Dios te bendiga.
Nietzsche los despreciaba, yo también los desprecio. Pero ya cuando ataca la escritura, ahí ya no, ahí es un imbécil, ¿no? Se enoja mi tío Luis cuando he dicho imbéciles de algunos, que somos imbéciles. Dice, ¿para qué vivir? Vanidad de vanidades. Vivir es trillar paja, es quemarse sin entrar en calor. Tal disparate anticuado es tenido todavía por sabiduría, y se lo honra tanto más cuanto es viejo y huele a moho. También el moho ennoblece. Está citando una parte de Eclesiastés, ¿no es cierto? Y entonces él le llama disparate a eso. Miren, ¿qué más dice? Así podrían hablar los niños. Ellos rehuyen el fuego porque alguna vez se han quemado. Hay mucho infantilismo en los viejos libros sapienciales. Ahí ya está apuntando ahí contra la escritura. ¿No es cierto? Otra más. Hay también en la piedad un buen gusto. Este proclamó el fin. Fuera semejante Dios. Más vale no tener Dios alguno y hacer destino por cuenta propia. Más vale ser un demente a ser uno mismo Dios. Nietzsche muere demente, muere loco, envuelto en sus propios pensamientos. Y su madre cristiana lo tenía que atender. Siempre va a haber una religión, hermanos, siempre. Ahora, algunos pensamientos antes de cerrar. El pietismo, el gnosticismo y otras barbaridades que han ingresado al pensamiento cristiano nos han convertido en seres debiluchos, en seres que están esperando que el anticristo nos venza, que están esperando que la filosofía atea prevalezca en el mundo. Hemos mostrado el viernes anterior que es la ley de Dios la que va a estar prevaleciendo en el mundo. Es la ley de Dios, porque Dios ha creado el universo y Dios ha establecido al hombre aquí en la tierra. Por tanto, la ley que Dios ha dicho que tiene que estar en el planeta Tierra era su ley. Pero la iglesia cristiana ha escuchado a la voz de Satanás y ha dicho, tiene que haber libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de educación, libertad de religión, etcétera, etcétera. Cuando haces eso, te estás poniendo del lado de la serpiente y automáticamente hay debilidad. ¿Por qué? Porque si algún pecador tú le das, imagínense, le dices, acepta a Jesús, y él te dice, ¿acaso no tengo libre albedrío? Yo quiero ser homosexual. Entonces, él te dice, el cristianito dice, ay, sí, es cierto. Entonces, tienes dos caminos. Uno se llama aceptar a Jesús y otro es ser homosexual y rechazar a Jesús. Entonces, ¿cuál escoges, amigo? Espero que escojas a Jesús. Y el tipo escoge ser homosexual y te escupe en la cara, como Nietzsche. Y se burla de ti porque tú le estás rogando y estás rezando por él, etcétera, etcétera. Ese es el cristianismo que hemos mostrado. Hermanos, el amor cristiano va directamente contra el pecado, no va a estar ahí escarbando los argumentos de la evolución y discutir sobre dinosaurios o no dinosaurios. Va a ir directamente al meollo del asunto, que es el corazón. Y ahí hay que atacar, ahí hay que derribar los argumentos, porque están las raíces el problema. Ahí está su idolatría. Cuando tú destruyes sus ídolos, es porque estás escarbando y estás arrancando su raíz y quieres extirpar el mal. Ese es el amor, pero suena a dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a lastimar así al pobre amigo? Le estás diciendo sus verdades, pero no le digas así. No puedes cambiar tu estilo, ¿no? O sea, no te digo que lastimes innecesariamente a la gente, pero le dices la verdad. Le tienes que decir la verdad. Entonces, cuando tenemos un sistema de pensamiento que lo que ha hecho es que nosotros presentemos un evangelio debilucho,
Se levantan pues los impíos y dicen, esos son debiluchos, esa es la iglesia, ese es el cristianismo. El cristianismo no ha conseguido nada, no ha conseguido ciencia, no ha conseguido absolutamente nada, es inútil, son los que quieren irse al cielo. ¿Por qué no les ayudamos a irse al cielo? Les aconsejaremos que disparen, que se vayan al cielo. Y tienen razón en eso, porque están diciendo, están atacando al pietismo. Pero ese no es el cristianismo. El cristianismo es otra cosa, es la ley de Dios que destruye el pensamiento anticristiano, que va a dar salud a las naciones, que va a dar vida. Es el evangelio que da vida, que regenera al hombre. Pero si lo presentamos como una oferta más, has probado las drogas, ahora prueba a Jesús. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué Jesús, de qué Jesús estás hablando? Como si fuera presentar dulces y ahora este otro dulce es más rico. Hermanos, no hay eso. Se presenta el Rey ha venido, el Cristo ha venido, es el Rey de Reyes. Se presenta así. Y cuando educas, presentas así. No te digo que haya agresividad en tu comportamiento, que hables palabrotas. Yo no te estoy aconsejando eso. Te estoy diciendo que en tu mente tienes tan clara la verdad de Dios y tienes tan clara que lo que la persona que no conoce a Dios tiene en su mente presuposiciones falsas, que tú le tienes por amor que mostrar esas presuposiciones que son falsas. Estás pensando así, te estás contradiciendo porque tu sistema no soporta la verdad de Dios, la verdad que Dios ha puesto en el universo. Se destroza tu sistema. Entonces, sin anestesia, hermanos, les damos. Calamos en el fondo. Ahora, probablemente esto ahorita te moleste, te afecte, no sea tu estilo. No te estoy diciendo que hagas a mi estilo. Puedes tener un estilo distinto, más caballeroso, etcétera, pero que no sea mentiroso, que no sea debilucho y muerto. Porque vemos lo que ha hecho el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Estaba en Listra, hemos hecho un recuento, ¿no es cierto? En diferentes lugares. Discutía en las sinagogas. Se metía ahí con los judíos a discutir en la sinagoga y luego con los de la ciudad a hablar así en sus plazas. Eso es lo que hacía Pablo todo el tiempo. Hermanos, una de las cosas que está mostrando debilidad en la iglesia, o sea, una de las cosas débiles en las que la iglesia ha caído, es esta. Nosotros, hermanos, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Puede venir muy pronto, muy pronto, pronto, pronto. Puede venir en 1000 años más. No sabemos. El asunto es que tenemos que entregar esto a la siguiente generación. Y ahí está el asunto. ¿Cómo estamos entregando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás enseñando a tus hijos? ¿Tienes gente a la que estás evangelizando? ¿Estás llevando el mensaje del evangelio? Pero no el evangelio que hemos dicho, aquí tienes drogas, aquí tienes Jesús, escoge a Jesús. Eso no es el evangelio. Estamos hablando del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. Estamos hablando de la verdad de que Dios tiene toda verdad está edificada en Dios. Estás presentando eso en diferentes formatos, con tus clases, si eres profesor, estás enseñando a tus hijos. Cuando ven una película, les dices, este tipo está haciendo mal porque Dios dice esto, este tipo está haciendo bien porque Dios dice esto. Estás enseñando, todo el tiempo enseñamos y las repetirás a tus hijos. Y al levantarte y al despertar, todo el tiempo la ley de Dios estamos enseñando de alguna manera, o tendríamos que hacerlo. Si no estás enseñando la ley de Dios, algo estás enseñando. Con tu flojera, si es que la tuvieras, estás enseñando algo. Con mi flojera estoy enseñando algo. Le dice Pablo, entendiendo que ya se va a ir, le dice a Timoteo, enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tienes Zoom, tienes la oportunidad de abrir el Zoom, abrir para otros, enseñar algo, aunque si sabes poquito, enseña ese poquito, no enseñes más, pero aprende más, cada vez más, crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero enseña, aunque sea un poquito que conoces bien de la palabra de Dios, enseña a alguien. No te quedes mudo. ¿Por qué? Porque tienes la universidad que está permanentemente por siglos
enseñando ahora una filosofía anticristiana y no se detiene y está dando sus premios a los egresados, a los graduados de ahí. La iglesia, ¿qué está haciendo, hermanos? Estamos enseñando lo mismo, la misma basecita que ya deberíamos saber, que la salvación del alma, ya sabemos eso, ya sabemos que no es por obras, creo yo que ya sabemos. Y pasan los años y seguimos enseñando lo mismo. ¿Saben por qué? Porque hay flojera en nuestra mente. Porque dice que aprendamos la ley de Dios. Cuando Pablo se despide de los hermanos de Mileto, ¿qué les dice? Les voy a leer lo que les dice Pablo a los de Mileto, porque ya sabe Pablo que aquí me voy. Les dice, cuando vinieron a él, en Mileto está, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Escuchen esto, hermanos. Esto es lo que le aconseja pues después a su discípulo, a Timoteo, y a Tito también le encarga, ¿no? O sea, a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra. Aquí les dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil. Todo lo que Dios ha enseñado en su palabra es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base, hermanos. Ahora, sobre esa base se edifica el resto del conocimiento. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que le pasaba. Cada que entraba a una ciudad, lo perseguían, en otra lo apedreaban, lo azotaban. Ha sufrido mucho el apóstol Pablo. No estaba diciendo, me han borrado del Face, entonces ya no voy a escribir. Me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Ven? Antievolución, antiteoría de que el hombre está buscando sobrevivir, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se está despidiendo. Hermanos de Mileto, chao, nunca más nos vamos a ver. Dice, por tanto, y aquí hay mucha solemnidad, hermanos, en lo que les dice a los de Mileto. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Hermanos, Pablo les ha enseñado todo el consejo de Dios, porque sobre eso hay que edificar. No puedes decir que yo no creo que haya una versión cristiana de la economía, yo no creo que haya una versión cristiana de las matemáticas, yo no creo, no hay eso. Dice que toda la escritura es útil para toda buena obra. Si hay buena obra, la escritura es útil para eso, para enseñarnos eso, para reprendernos en eso, para redarguirnos en eso. Entonces, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, escuchen, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Juan también nos dice eso, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, etcétera, etcétera. Miren, a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que pasar esto a la siguiente generación, los jóvenes, los que llamamos los millennials, los que creemos que son los tontos. ¿No será que nuestra responsabilidad no la hemos cumplido? Por eso tenemos esta generación zombie. En lugar de decir sencillamente esperemos a la bestia, al diablo, nosotros hemos formado esta manera de pensar con nuestra debilidad, con no anunciar el Evangelio del Señor, con no presentar la suficiencia de las Escrituras para el conocimiento, como la base del conocimiento de todo lo que se hace. Hemos visto que la Escritura es débil y la hemos mezclado con técnicas de marketing, con lo que sea, para llenar nuestras iglesias, para darles un vistacito de la palabra de Dios, pero falsificado al final cuando les presentamos un evangelio diluido, un evangelio light, para que puedan llenar nuestros asientos nada más. Hermanos, la Escritura habla de que en los últimos tiempos va a haber una gran multitud que se va a postrar ante el Señor Jesucristo. No se habla de unos cuantos miserables que pobrecitos se han salvado del anticristo, porque la gran mayoría está adorando al diablo. No, toda adoración va a ser destruida y solo va a permanecer la adoración de Jesucristo, de nuestro Señor. Pero ¿qué estamos enseñando, hermanos queridos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos estudiando? Yo literalmente quemo mis ojos, hermanos, con tanta cosa que leo. Tengo que aprender, porque tengo que enseñar. Enseño aquí, enseño también cuando estoy en mi profesión, estoy enseñando mi profesión, soy músico. Puedo hacer que el mensaje de Dios, la cosmovisión del reino de Dios esté dentro de lo que estoy enseñando. Puedo hacerlo. ¿Has aprendido? Yo he tenido que aprender, hermanos, cuando he visto a lobos rapaces, cuando he visto a los extraños que venían de afuera a destruir a la iglesia. He tenido que aprender a leer. Todos esos libros de ahí arriba, la mayor parte, excepto unos cuantos largos que ven allá, son de cosmovisión cristiana. Esos que están hacia arriba son novelas. Me he leído casi todas esas novelas, menos un par, creo. Me falta Mujercitas, creo que hay por ahí. De estos otros me he leído todo esto, todo lo de cosmovisión. De estos otros me he leído probablemente uno o dos no habré leído de estos. Estos son de mi profesión, de música, biografías de compositores. Todo eso me he leído. Esto he leído, miren estos 3 libros, que no sé si se ve, un azul, un rojo y un amarillo. Estos 3 son respuestas, el libro de las respuestas de Ken Ham, de Génesis. Me he leído todo eso. Hermanos, ¿qué tengo yo que hablar de la teoría de la evolución? Si soy músico, yo quisiera estar componiendo, yo quisiera estar tocando, yo quisiera hacer videos con música, etcétera, etcétera, y llevar así el mensaje con mi profesión, pero me es impuesta necesidad. Si nadie más lo está haciendo, al menos no muy cerca de donde yo estoy, alguien tiene que hacer esto, tiene que leer esto, tiene que meterse con estos malditos anatemas.
Alguien tiene que hacerlo, hermanos. Dice Pablo cuando le entrega a Timoteo el legado, ¿no? Le está entregando el legado. ¿Creen ustedes que Timoteo lo ha recibido bien? Un pequeño secreto, hermanos, probablemente secreto. El hombre es un ser caído. Entonces, del 100% que yo le entregue a alguien, digamos que el Señor Jesús le ha entregado el 100% a sus discípulos, ¿no es cierto? De su mensaje. Esa calidad del mensaje se ha mantenido con los apóstoles en la Escritura. Pero después los discípulos de los apóstoles han bajado un poquito el nivel, pese a que eran los discípulos de Juan, de Pedro, etc. Pero ha bajado el nivel un poquito. Entonces se necesita lo que Pablo le ha dicho a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios, avívalo, porque se está bajando el nivel, súbelo otra vez. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina otra vez, para que tú le entregues otra vez ese 100 a la siguiente generación. Y vas a saber que van a venir lobos a la siguiente generación. Y por la caída del hombre, el hombre que te reciba, aunque sea cristiano, va a bajar el nivel. Entonces tienes que enseñarle que cuando se le baje el nivel, tiene que avivar el fuego del don de Dios para que lo suba. Hermanos, necesitamos el autogobierno. ¿Qué significa en este contexto de lo que estamos hablando? Hermano, ¿necesitas que alguien te pinche para enseñar la verdad de Dios? Algunos necesitan que alguien les pinche para entrar a un seminario como estos. No les interesaría de otra forma. Si no viene por alguien, por un amigo, etcétera, no irían a una conferencia de estos temas. Pero llega un momento en que ves la realidad de lo que está pasando, la lucha que tenemos que derribar fortalezas que, gracias al Señor, como que Dios en algún momento te pone pues algo. Dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es lo que hace decir: nadie me está pinchando, entonces no voy a predicar, nadie me está pinchando, entonces no voy a enseñar. No, el dominio propio te lo ha puesto Dios a ti, a cada cristiano. Entonces el dominio propio dice: aunque nadie esté enseñando, yo me voy a levantar. ¿Acaso no había un Elías y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera? ¿Acaso no había un Elías que se ha levantado? Y Elías, justamente por haberse levantado, él creía que era el único, pero habían otros que no se habían doblado ante Baal. Hay otros hermanos en otros lados. No te desanimes, hermano. Si estás luchando en esto, si estás peleando con estas mismas cosas, hermano, tienes aquí un hermano que te comprende muy bien, comprende las luchas. ¿Ustedes creen, hermanos, que se lee fácil libros ateos cuando insultan al Señor? Esta basura, hermanos, perdónenme. Es cuando en ese momento dices: Señor, y quieres pedir fuego del cielo, pero el Señor te dice: en un ratito, entiende, justamente es lo que tienes que desbaratar. Con la predicación no es por ti mismo, con el evangelio se destrozan las cadenas que están oprimiendo a los hombres, que tienen esclavizados a los hombres a la voluntad del diablo. Pero si no se lleva el mensaje, hermanos, Dios va a pedir la sangre de esos impíos que han sido castigados y muertos, la va a exigir de ti. Por eso Pablo les dice a los de Mileto: limpio estoy de la sangre de ustedes. O sea, a mí nadie me va a decir que yo no les he anunciado. Si ustedes perecen, no es porque yo no les he dicho. Y la sangre yo estoy limpio de la sangre de cualquiera de ustedes. Les enseño todo. Ahora imagínate, si solo enseñas cómo llegar a la carrera, cómo inscribirte, la salvación del alma, nada más, y no le enseñas a la gente el resto del consejo de Dios, ¿qué va a pasar? Y luego tienes que, imagínense si tu pastor algún momento tiene que casar homosexuales, ¿de quién va a ser la culpa? La iglesia, ¿qué ha estado enseñando respecto a la educación cristiana?
La iglesia ha estado enseñando que Platón está bien, que Nietzsche está bien, hasta que el socialismo está bien, y eso sirve para desde el lunes hasta el sábado, y el domingo leemos la Biblia, pintamos el arca de Noé. Hermanos, estamos en la esencia, en la base misma, destruyendo las bases de esta fortaleza que se ha levantado, que en este caso ha sido la educación, lo que se llama educación en los países, ¿no? Hermanos, no saben cómo quisiera así sacarlo, el corazón y poner un poquito así en ustedes, para que ustedes sepan cómo arde en mí el corazón por la necesidad que hay. Señor, envía obreros a tu mies. Pero yo he visto, hermanos, he visto cómo es como Juan el Bautista, ¿no es cierto? Una voz que clama en el desierto. Pero hay que confiar en el Señor, porque nuestro trabajo no es en vano. Hermanos, pídanle a Dios que no necesites que nadie te pinche para llevar el mensaje. Con formatos diferentes, no quiere decir que abras conferencias, no quiere decir eso, formatos diferentes. Pero el Espíritu Santo te da, con los dones que ya te ha dado, te da formas de presentar el mensaje del Señor, del reino de Dios. Pidamos eso, que no necesitas a nadie que te esté obligando. Hermano, si no hay esa necesidad, es grave. Pero enseña, haz la prueba, te va a doler lo mismo que a mí, ¿no? Es la manera de aprender, que enseñas y ahí te das cuenta cuando la otra persona no te escucha. Y ahí dices, qué grave era cuando tal hermano hablaba y nadie le escuchaba. ¿Cómo debí sufrir? Pero este sufrimiento, hermanos, es lo de menos, ¿ya? Más bien es una carga que Dios ha puesto para que sigamos trabajando. Hay que seguir trabajando, hay que vivir para el Señor. Entonces yo voy a seguir leyendo, voy a seguir estudiando. No me estoy quejando, ¿me entienden? No es una queja. Simplemente es mostrar lo que hay en la realidad, ¿no? Hay otro estante de libros con otros libros que también he leído y otros libros por leer. Esa es una manera que yo tengo, ¿no? De trabajar. Puede ser que la tuya sea diferente. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer igual que yo. De acuerdo a los talentos que Dios te ha dado, a los dones, a la responsabilidad que Dios te ha dado, te va a exigir cuentas. Así, hermanos queridos. Bueno, si tienen una preguntita, les respondo. Una sola, por favor.